Hay un pequeño país africano, a la altura del Ecuador, que no habla ni francés ni inglés y que además comparte parcialmente el nombre con otros dos países. No es el más conocido ni tampoco el que más éxitos ha conseguido dentro del mundo del fútbol, pero últimamente está levantando cabeza poco a poco hasta convertirse en un habitual de las Copas África en la última década. Hoy hablamos de El Enzalang, la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial, y también de su historia. Cuando Europa se repartió a África a finales del siglo XIX, por ejemplo en el Congreso de Berlín de 1885, el orden internacional era diferente al que había habido los anteriores siglos. Durante unas cuantas décadas, España había sido la potencia dominante, principalmente por la conquista de América, pero a finales del siglo XIX las cosas ya no eran así. Quedaban solo 13 años, si fijamos esa fecha de 1885 del Congreso de Berlín, para el fatídico 1898, donde España perdió los últimos vestigios de su época imperial: Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Por tanto, en este momento, España no estaba como para exigir nada. El Tratado de París del año 1900 fue el que delimitó cuáles iban a ser las posesiones españolas dentro del África subsahariana. Guinea Ecuatorial está formado fundamentalmente por dos partes: la parte continental, que era conocida como Río Muni, y una serie de islas entre las que destaca Fernando Po, que ahora mismo se conoce como Bioko. Este territorio, como el resto de África, siempre estuvo habitado por distintas tribus con distintos orígenes, y en Guinea Ecuatorial concretamente las dos tribus más dominantes eran los Fang, que estaban dentro de la etnia Bantú, y los Bubis, que habitaban en Bioko, estas islas que hemos comentado. Estos pueblos africanos tuvieron su primer contacto con los europeos antes de la llegada de España. En ese momento, Portugal tenía el objetivo de llegar hasta la India, y para ello tenía que circunnavegar África. Para lograr este objetivo, fundaban una serie de colonias llamadas factorías en la costa africana que servían para dar cobertura a los barcos portugueses que pasaban por allí. Uno de estos descubridores era Fernando Po, que dio nombre a una de las principales islas del Golfo de Guinea y que ahora mismo es de Guinea Ecuatorial. Quitando la presencia portuguesa, también hay que destacar la presencia de la Compañía de las Indias Orientales, que también tenía el objetivo de llegar hasta la India y que para ello también siguió el mismo sistema, fundando también esas factorías en la costa africana. Una de estas factorías era la de la colonia de El Cabo, que ya hablamos en el vídeo de los Boers, y otra es la que fundaron en la isla de Bioko, que por entonces ya se llamaba Fernando Po. Después del dominio portugués llega el dominio español y la relación que tiene Guinea Ecuatorial con el continente americano. Guinea Ecuatorial pasó a manos españolas en 1778 dentro de una serie de disputas que existían entre Portugal y España por una serie de territorios. Uno de ellos es lo que hoy en día se considera como Guinea Ecuatorial, y otra era la colonia de Sacramento, que está actualmente en Uruguay, y es lo que sale en la afamada película La Misión. España tuvo que ceder una serie de territorios, pero también ganó esta colonia de Sacramento y lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial. Es decir, España comienza su presencia en el África subsahariana a partir de este momento, de 1778. Así, en este 1778, este territorio africano quedó encuadrado dentro del Virreinato de la Plata, que a los pocos años se independizó. A principios del siglo XIX llegaron las independencias americanas y entre ellas las del Virreinato de la Plata, que podía haber exigido derechos sobre este territorio africano, pero no los hizo, y por tanto España pudo conservar este territorio hasta su independencia en 1968. Otro punto importante de la relación entre Guinea Ecuatorial y América era a través de la esclavitud, ya que gran parte de los esclavos llegados a territorio hispano en América lo hacían a través de este territorio africano. En 1865, Isabel II permitió la vuelta a África de algunos esclavos de la isla de Cuba. La relación entre Cuba y la isla de Fernando Po, que era el lugar donde llegaron estos esclavos, era bastante grande. También se usaba esta isla para atraer a elementos que se consideraban indeseables para el gobierno español de la isla de Cuba. Así llegaron también a Fernando Po independentistas y familias que eran contrarias al gobierno. Esta presencia cubana y de su cultura se nota todavía dentro de la isla de Fernando Po. La pérdida de las posesiones españolas en América también supuso un antes y un después para la Guinea española. Mucha gente que en otro momento se hubiese dirigido hacia América empezó a hacerlo hacia Guinea, y empezaron a llegar gran cantidad de españoles a Guinea española, cosa que no había pasado anteriormente. Dentro de España, Barcelona fue la ciudad que tuvo más relación con Guinea Ecuatorial. De hecho, a su puerto llegaba la mercancía más importante que se producía en Guinea Ecuatorial, que era el cacao. Los catalanes eran los que fundamentalmente controlaban estas macroplantaciones de cacao en Guinea. De hecho, el colacao, que es un producto hecho por cacao en polvo, se creó en la propia Barcelona en 1945.
Así, a finales del siglo XIX se empezó a crear en Guinea Española una sociedad colonial de toque hispano parecido a lo que se había visto en ese momento en otros lugares de América. La sociedad se podía dividir en 4 estamentos diferentes. Arriba del todo estaban los blancos llegados desde España. Debajo de los blancos se encontraban los emancipados, que eran negros y también mulatos. Algunas veces eran llegados desde Cuba después de la independencia de esta isla. Tenían cultura española, tenían religión católica, entendían el propio español y podían compartir espacio con los blancos y tener propiedades. Se entendía que habían sido educados por los españoles y de esa manera tenían una cultura y unas capacidades superiores y por tanto merecían mayores derechos. Debajo de estos se encontraban las personas de color bajo patronato, que eran aquellas indígenas que eran usados en las grandes plantaciones de cacao. No podían tener propiedades y conservaban su cultura africana original y por tanto se consideraban inferiores. Y luego por debajo de todos estos estaban los trabajadores traídos de otros países para usarlos dentro de las grandes plantaciones de cacao. Estas personas venían fundamentalmente de Sierra Leona, de Liberia, de Camerún y apenas tenían derecho, aún menos que esas personas bajo patronato. La Guinea Española pasó a llamarse Guinea Ecuatorial en el momento en el que se produjo su independencia en 1968. Desde entonces solo ha tenido 2 gobernantes, Francisco Macías y después Teodoro Obiang, que todavía sigue en el cargo y que bien merece un episodio aparte. Este régimen es una dictadura y se nutre económicamente fundamentalmente del petróleo y gas que tiene en abundancia este país. Una de las cosas que hicieron estos gobiernos una vez se produjo la independencia fue cambiar los nombres coloniales a los africanos. Por ejemplo, de Fernando Po a Bioko. Por un lado, había bastantes españoles que decidían irse a Guinea Ecuatorial fundamentalmente para intentar buscar fortuna, pero también en algunos casos para hacer allí una mili más corta de la que podrían hacer dentro de la península. Pero también tenemos un montón de hispanoguineanos, luego ecuatoguineanos, que decidían hacer el camino inverso y que viajaban desde Guinea Ecuatorial hacia España. Primeramente llegaron las élites hispanoguineanas buscando mejorar su nivel de vida, estudios universitarios o incluso ser representantes políticos de la Guinea Española. Durante las Cortes franquistas, la Guinea Española incluso tuvo representantes dentro de estas cortes. También llegaban durante un periodo de tiempo corto cuando eran niños o jóvenes hispanoguineanos que querían aprender un oficio, como podía ser el de carpintero. A partir de los años 70 se dio también la llegada de inmigrantes que habían huido, que se habían exiliado de Guinea Ecuatorial por miedo a las represalias que había podido tener sobre ellos el régimen de Obiang. Pero lo más habitual es que los ecuatoguineanos llegasen a España simplemente buscando mejorar su nivel de vida. Llegaron a todos los lugares de España, especialmente a Barcelona y su periferia, y a Madrid y las distintas ciudades del sur de Madrid, tales como podían ser Móstoles o Alcorcón. De hecho, por poner un ejemplo, en Móstoles hay un barrio al que se llama Malabo 2 por la gran presencia de ecuatoguineanos. Pasando ya al fútbol, lo primero que hay que mencionar es que la selección nacional de Guinea Ecuatorial se le conoce como el Enzalang, que significa el rayo. No jugaron un torneo internacional hasta 2012, que fue el momento en el que organizaron su primera Copa África. En España se hizo viral en ese momento que hasta 9 de los 23 jugadores habían nacido en España, y algunos de ellos eran mezcla entre español y ecuatoguineano. Además de esto había otro detalle curioso y es la gran presencia de brasileños y colombianos nacionalizados dentro de este equipo. Eran nacionalizados a golpe de talonario e incluso se habían falsificado algunos pasaportes y cambiado nombres para hacerles pasar por ecuatoguineanos. En lo deportivo, esta selección hizo historia ya que llegó hasta los cuartos de final pasando la fase de grupos con 2 victorias y un empate. En 2015 volvieron a organizar la Copa África después de que Marruecos renunciase por la crisis del ébola que había en ese momento en el continente africano. Les fue todavía mejor y llegaron hasta semifinales después de pasar los cuartos frente a Túnez con un doblete de Balboa, exjugador del Real Madrid. Esta vez el número de españoles era de 16. La Copa de África de 2021, que se celebró en 2022, fue la primera para la que se clasificaron en el campo gracias a un gol de Emilio Nsue. Consiguieron también pasar a ronda de grupos y llegar hasta los cuartos de final con 18 jugadores españoles sobre un total de 26. Consiguieron pasar los octavos de final contra Mali en penaltis y cayeron en cuartos de final. Por tanto, en estos 3 torneos, de 72 fichas posibles, ha habido 43 ocupadas por ecuatoguineanos de nacimiento o ascendencia española.
En sentido inverso, no hay tantos casos. Apenas hay ecuatoguineanos dentro de la selección española de fútbol, aunque sí algunos casos en sus inferiores. En tiempos más antiguos tenemos el caso de Miguel Jones, que jugó fundamentalmente en el Atlético de Madrid. Pudo debutar con el Athletic de Bilbao, pero no lo hizo por su raza, pese a que él vivió durante gran parte de su vida en el País Vasco. Hubiese sido el primer negro en jugar con el Athletic antes de que lo consiguiese el jugador de origen angoleño Jonás Ramallo a principios del siglo XXI. El primer jugador nacido en Guinea Ecuatorial en jugar por España fue Álvaro Cervera, que hasta hace poco ha sido el técnico del Cádiz, que nació en una familia colonial que se había establecido en Guinea Ecuatorial. Pero el primer jugador de raza negra que jugó de origen ecuatoguineano fue Vicente Engonga en 1998, que jugaba en ese momento en el Mallorca. Probablemente en unos años volvamos a tener a otro descendiente de ecuatoguineanos jugando con la selección española, ya que está destacando un montón el delantero Lamine Yamal, que está ahora mismo en el filial del Barcelona. Otros dos jugadores bastante conocidos de origen ecuatoguineano fueron Benjamín Zarandona y Rodolfo Bodipo, que fueron habituales en la liga durante los 90 o los 2000. Benjamín Zarandona, de hecho, fue internacional sub-21 con España, pero finalmente se decidió a jugar por Guinea Ecuatorial. Actualmente hay algunos jugadores de origen ecuatoguineano en la liga o en segunda división, como pueden ser Omar Mascarell, que tiene un origen lejano en Guinea Ecuatorial, pero que ya ha dicho varias veces que él no tiene interés en jugar por esta selección, o Saúl Coco, que está jugando ahora mismo en Las Palmas y que tiene un futuro muy brillante y que pronto veremos en la primera división española con toda seguridad. Veremos si en un futuro también son capaces de convencer a dos jugadores que han ido o que están yendo con las selecciones inferiores españolas, tales y como son el lateral izquierdo Sergio Aquieme o el delantero Loren Zúñiga. Dejo para el final a los dos casos más emblemáticos. Pedro Biang es un mediocentro defensivo que ha jugado fundamentalmente en Italia o en Inglaterra y que es sobrino además del dictador Teodoro Biang. Este jugador primeramente rechazaba jugar por Guinea Ecuatorial porque prefería ser llamado por España, pero finalmente en 2018 decidió aceptar su primera convocatoria. El otro caso es Emilio Ensue, que también jugó por las inferiores españolas, pero que decidió en 2013 comenzar a jugar por el Enzalán. Es el máximo goleador histórico de la selección con 13 goles actualmente. En la selección de fútbol podemos ver que todavía existe una gran relación entre Guinea Ecuatorial y España, pese a que lleva siendo muchísimos años independiente. De hecho, su futuro futbolístico más inmediato pasa por la buena gestión de su diáspora en el país que antes era su metrópolis. Veremos si en un futuro Guinea Ecuatorial también es capaz de crear sus propios futbolistas, es capaz de generar futbolistas o si sigue nutriéndose de la cantera española. Sea como sea, va a tener difícil en un futuro completar una década parecida a la anterior con 3 participaciones en la Copa África, que son 3 más de las que había conseguido en su anterior historia. Veremos en un futuro hasta dónde llegan.